Históricamente, la representación de la figura de Sant Jordi en iglesias, museos, palacios y por toda Cataluña ha dejado una huella imborrable en todo nuestro patrimonio artístico. Bienvenidos al canal, hoy conoceremos los Sant Jordi de Barcelona. ¡Empecemos! Como patrón de Cataluña, Sant Jordi aparece en multitud de estampas barcelonesas, pero ¿quién fue realmente? La tradición nos cuenta que Georgius es hijo de un oficial romano de la Capadocia y de una mujer de la ciudad de Lida, actual Israel. Tras la muerte de su padre, Georgios se trasladó con su madre a su ciudad natal, donde éste fue educado en la fe cristiana y se enroló en su mayoría de edad al ejército del Imperio Romano como guarda personal del emperador Diocleciano. Y así fue hasta que Diocleciano ordenó la persecución de los cristianos en el año 303. Jordi se negó a obedecer el dictamen del emperador, se declara cristiano y se enfrenta al poder opresor del emperador. Finalmente, Jorge es detenido y torturado, ya que éste no apostataba. Su final fue la decapitación, concretamente el 23 de abril del año 303. Fue venerado y enterrado en la ciudad de Lida, y durante el siglo V la veneración impopular de Sant Jordi fue un hecho, ya que fue canonizado precisamente en el año 494. Sant Jordi es el héroe de la religión cristiana. Las comunidades cristianas levantan una tras otra desde este momento iglesias en su honor. Su culto empieza una progresiva expansión por Oriente, pero gracias a las guerras de religión en el contexto de las cruzadas, el culto del caballero se difunde por todo el mundo antiguo conocido. Concretamente, es en este contexto cuando vamos adentrándonos y añadiendo hazañas en la figura y su leyenda. Una de estas historias acaba calando en nuestro territorio, concretamente en la vila de Montblanc, donde Joan Amades ubica el origen legendario de la leyenda de Sant Jordi. Según esta leyenda, Sant Jordi se enfrenta a un dragón que asola a la población y diariamente la bestia necesita alimentar sus fauces, ingiriendo una nueva víctima sacrificada por sorteo entre todos los miembros de la población de Montblanc. Un día, el azar provocó que la hija del rey fuese la siguiente en ser devorada. Por suerte para ella, la joven doncella, Sant Jordi la salvó a lomos de su bello corcel, ya que fue en su auxilio. Tras un certero golpe de mandoble sobre el dragón, ésta acabó produciendo una herida mortal sobre su escamoso cuerpo, y de la herida acabó brotando gran cantidad de sangre, de donde acabó surgiendo un hermoso rosal. Finalmente, el valiente caballero ofreció una rosa a la princesa, y tal como se la ofreció, el caballero Sant Jordi desapareció. Pero ¿cómo toda esta tradición y el mito convierten a Sant Jordi en el patrón de Cataluña? Gracias a la historia del mártir y el mito creado en las cruzadas, tal y como he comentado, se convirtió en el patrón de la caballería aristocrática europea, y es en ese momento cuando la caballería aragonesa, en plena lucha contra la taifa de Zaragoza a principios del siglo XII, cuando adopta a Sant Jordi como su santo patrón. Al mismo tiempo, la taifa de Tortosa y Lleida caía en manos del condado de Barcelona, a la vez que sus caballeros, un pelín más tarde, lo adoptan como patrón, y posteriormente el resto de estamentos militares que configuran la corona de Aragón acaban adoptándolo bajo su advocación. El pueblo abrazó a Sant Jordi como su santo patrón, a raíz de que Sant Jordi representaba además el salvador de una tierra que en ese momento histórico está siendo asolada en el siglo XIV por la peste y las guerras, siendo precisamente el mal que provocan estos hechos lo que supuestamente Sant Jordi ha de derrotar simbólicamente. A finales del siglo XIV ya consideramos a Sant Jordi, por tanto, como el patrón de consenso por toda Cataluña, aristocracia y pueblo llano.
Es precisamente a partir de este momento cuando empezamos a ver ciertas figuras que representan al santo patrón de Cataluña en la historia de Barcelona. La primera y más antigua representación del caballero la encontramos en la fachada del Carrer del Bisbe, en el Palau de la Generalitat. Concretamente, esta está fechada en el siglo XV, en el momento de la ampliación de la Generalitat, y la antigua entrada de Sant Honorat queda pequeña. Momento en que la Generalitat aprovecha para encargar un nuevo acceso al arquitecto Marc Safon, donde destaca entre todo el conjunto el maravilloso medallón, obra de un jovencísimo Pere Joan, que representa la lucha de Sant Jordi con el dragón de forma magistral. Hasta el punto que la Generalitat quedó tan satisfecha de la obra que acabó pagando el doble de lo acordado. Se había acordado 10 florines para su obra, pero la Generalitat acabó pagando 20. Por cierto, la princesa, si se fijan bien, también está retratada, en este caso, como una gárgola. ¿La habéis visto ya? Cronológicamente, la siguiente imagen la encontramos en el maravilloso relieve del claustro de la catedral. Concretamente, sobre la fuente, encontramos esta imagen realizada por Antoni y Joan Claperós, padre e hijo, que desarrollan una figura donde vemos las amenazadoras fauces del dragón atacando a los pies del corcel, sobre el cual vemos a un Sant Jordi amenazante dispuesto a matar a la feroz bestia. Toda esta escena está envuelta por un marco de puntas octogonal profusamente decorado. Nuevamente, en el Palacio de la Generalitat, y cronológicamente la tercera representación, vemos nuevamente la maravillosa capilla de Sant Jordi construida por Marc Safon entre 1432 y 1434. En dicha capilla encontramos una riquísima clave de bóveda policromada, obra del propio Safon. Pero los Sant Jordi realmente importantes dentro de esta capilla, además del propio de la clave de bóveda, lo encontramos en el bordado tejido con hilo de oro y plata, obra de Antoni Sadurní, teniendo este bordado un coste de 1.552 florines, gastándose los consellers de la Generalitat una pequeña gran fortuna, ya que la media era aproximadamente 350 florines para poder realizar un bordado de estas características. En consecuencia, los consellers habían encargado sin saberlo uno de los mejores ejemplos de bordado textil de la historia de Cataluña. Así como la maravillosa estatua de plata de la época, de autor totalmente anónimo, que solo para el 11 de septiembre y el 23 de abril podemos ver dentro de la capilla, ya que el resto del año la podemos encontrar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Además de todos estos, encontramos innumerables Sant Jordis distribuidos por toda la Generalitat, pero sobre todo habría que destacar, cronológicamente hablando, el siguiente puesto en valor, que es el Sant Jordi que encontramos en la maravillosa fachada de Pere Blai, con vistas a la plaza Sant Jaume. En el centro de la hornacina del balcón vemos a un Sant Jordi realizado a raíz de un concurso que convocó la Diputación de Barcelona para completar el conjunto escultórico de toda la fachada. De entre todos los postulantes fue Andreu Aleu quien obtuvo el premio con su maravillosa estatua ecuestre hecha con mármol de Carrara, siendo este un Sant Jordi con una composición muy dinámica y realista, inspirada en los modelos románticos, siendo considerada por muchos una de las grandes obras de la escultura catalana del siglo XIX, que además goza de gran realismo anatómico y rezuma gran sentimiento romántico y patriótico. Hay que destacar que Aleu tardó varios años en realizar la pieza, pero el tiempo le sirvió para obtener la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1871, siendo finalmente colocada en su lugar actual en 1872. Peor suerte tuvo la obra que obtuvo la segunda plaza en el concurso, obra no menos importante, pero sí curiosamente tratada,
ya que Venanci Bay Mitjana a la vez hizo una figura muy parecida y que se exhibió durante algunos años, concretamente durante el primer decenio del siglo XX, estuvo expuesta en el Palau del Lloc Tinent, justo enfrente de las escaleras de entrada hacia el Saló del Tinell. Desgraciadamente no sabemos la suerte que corrió esta estatua, pero sí que sabemos que hay una copia a escala ubicada en el Menac, hecha de terracota y fechada en 1856. Precisamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la figura de Sant Jordi sufre un gran repunte, ejerciendo como una de las grandes iconografías utilizadas por el modernismo catalán, siendo Sant Jordi uno de los emblemas patrióticos por excelencia. Uno de los artistas que más recurre a esta iconografía es el mismísimo Josep Puig i Cadafalch, que juntamente con el escultor de confianza Eusebi Arnau nos regala al patrimonio barcelonés hermosas escenas de lucha entre Sant Jordi y el dragón, como los que vemos en la Casa Martí, la Casa Ametller, la Casa Serra, el Palau Baró de Quadras, pero el Sant Jordi más reivindicativo de Puig i Cadafalch lo encontramos en la fachada de la Casa Tarradas, la Casa de las Punchas. Justo en el coronamiento de estas fachadas encontramos una serie de plafones cerámicos y en uno de ellos se nos presenta un plafón en el que podemos leer claramente Sant Patró de Catalunya, Torneu-nos la llibertat. Lema que levantó Polvareda hasta el punto que Alejandro Lerroux del Partido Radical pidió en 1907 su retirada, ya que el lema iba en contra de la integridad nacional española. Calificando también la casa como la casa del crimen desde el punto de vista de su propio partido político. Finalmente, tras un debate en la prensa, Lerroux cejó su empeño, ya que ningún juez atendió su demanda, lo que causó aún más la mofa de la prensa satírica de la época. Otro de los autores modernistas que utiliza constantemente la figura del santo patrón de Cataluña es el propio Lluís Domènech i Muntaner, colocando por ejemplo en la cúspide de la alegoría de la canción popular en el Palau de la Música Catalana un conjunto maravilloso escultórico obra de Miquel Blay, en el que Sant Jordi actúa como protector de todos en una figura que abraza a todo el conjunto. No nos hemos de olvidar tampoco de los maravillosos mosaicos que Mario Maragliano nos realizó en el Hospital de Sant Pau, o los relieves interiores del pasillo de la Casa Lleó Morera. Como no, el tercero en discordia, pero no menos importante, Antoni Gaudí, también utiliza en sus obras la figura de Sant Jordi, pero, a diferencia de estos dos, la usa de una forma mucho más simbólica, concretamente en la Casa Batlló y en la Torre Bellesguard. En ambos casos, vemos representado en la cúspide el cuerpo del dragón. En el caso de la Casa Batlló, vemos la piel del dragón coronando el conjunto cual escamas con forma de cubierta, en cuyo cuerpo se clava la espada de Sant Jordi. Este mismo recurso, cual espada sobre el cuerpo del dragón, lo repite Gaudí en la azotea de la Torre Bellesguard. Durante los primeros decenios del siglo XX destacaría el Sant Jordi triunfante, obra de Josep Llimona, ubicado sobre el mirador de Llobregat en la montaña de Montjuïc, en la plaza que lleva su nombre. Encontramos en este caso una figura ecuestre donde vemos al héroe relajado, lanza en mano e inclinado hacia un lado, plasmando Llimona en este caso justo el momento en que el caballero acaba de derrotar al dragón. Finalmente, el arte contemporáneo también nos ha dejado unas maravillosas obras de Sant Jordi, hechas en este caso por las manos de Josep Maria Subirachs. Destacando entre todos sus Sant Jordis, la que encontramos por ejemplo en el pasillo de la Generalitat que conecta a través del Pont del Bisbe con la Casa dels Canonges,
donde encontramos este Sant Jordi. Además de ese, encontramos otro fastuoso Sant Jordi, ubicado en la parte interna de la fachada de gloria de la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí. Pero sobre todo, el que encontramos en el Palau del Lloctinent, en la inigualable puerta de bronce decorada, vemos un Sant Jordi volumétrico que juega con su anatomía escultórica en negativo. A los pies de este encontramos el dragón de la leyenda y a su lado la figura de la princesa. Todo el conjunto preside el acceso hacia el Saló del Tinell, el lugar donde surgió y creció el poder de la Corona de Aragón hasta el punto de convertir a Barcelona en la ciudad que abanderó el poder del Mediterráneo entre los siglos XIII y XV. Del poder emanaron los símbolos como Sant Jordi, que acabó convirtiendo su diada en el día romántico por excelencia en tierras catalanas. Cada 23 de abril, las personas amadas siempre reciben rosas como las que Sant Jordi le entregó a la princesa. Pero si además añadimos a esta fiesta del amor el Día Internacional del Libro, que conmemora la efeméride de la muerte de dos grandes universales de la literatura como Shakespeare y Cervantes, lo único que me queda por pedir en este vídeo es que, por favor, debido a la importancia del día que cobra en tierras catalanas, reclamemos entre todos y todas que la diada de Sant Jordi sea declarado festivo nacional en Cataluña. Si has llegado hasta aquí, no olvides comentar el vídeo, darle al like y lo más importante, suscríbete para estar atento a los próximos vídeos de Guide Celona y nos vemos en las calles. Gracias.